probaron vieron mis obras 40 años. Where your fathers tried me by testing me and saw my works for 40 years. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Therefore I was angry with this generation and said, they always go astray in their heart, and they did not know my ways. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. As I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Take care, brethren, that there not be in any of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. Oramos al Señor. Poderoso Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Dios mío, porque estamos aquí, Señor, en este día domingo, Señor, primer día de la semana, celebrándote a ti, mi Dios, oh glorioso, y reunidos, Señor, como tu iglesia en esta hermandad, Señor, para recibir de ti, Señor, tu palabra, glorioso Dios. Te ruego en el nombre de Jesús que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto, poderoso Dios, aleluya, Padre, y que, Señor, podamos ser edificados a través de tu gloriosa y maravillosa palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden tomar asiento en esta preciosa tarde, You may amén. take a seat. Cruzando la frontera. Crossing the border. Creo que la gran mayoría de inmigrantes de nosotros nos podemos relacionar con este tema. The vast majority of immigrants can relate to today's topic. Porque la mayoría de nosotros salimos de nuestros países y vinimos hasta este lugar y cruzamos varias fronteras. Because one day we left our countries and crossed several borders to come to the land. Con el fin de venir a una tierra de oportunidades, diles eso. To come to the land of opportunity. Con el fin de venir a encontrar algo, quizás sueños, In the hopes of finding dreams, y que estos sueños se pudiesen hacer realidades, and these dreams come to fruition. ya que donde vivíamos antes las cosas eran muy difíciles. For when we used to live in our home countries were very difficult. Quizás vinimos con metas, Perhaps we came with goals. salimos a comenzar una vida diferente. We came to start a different life. Una vida diferente de la que habíamos llevado en nuestros países de origen. Start a different life from the one we had in our country of origin. En muchos de nuestros países vivimos mucha violencia, Perhaps due to violence, guerras, wars, quizás no habían oportunidades laborales. others because they didn't have no job opportunities. Dicen que en ciertos países de Centroamérica hay personas que solo comen 2 veces al día. They say that in many Central American countries, some people only eat twice a day. ¿Sí? Y pues la costumbre es 3. And the customary is 3. ¿Sí? Pero no es porque no tengan hambre, Not because they're hungry, sino porque no tienen lo necesario para comprar el alimento. because they don't have the necessities to buy their meals. Y quizás usted y yo no nos podemos, bueno, ya estando en este país, Maybe me and you can't really, being in this country, se nos olvida muchas veces de dónde venimos. we forget many times where we come from. Porque ya estando a los Estados Unidos de Norteamérica, Because now being here in the United States of North le America, llaman la tierra que fluye leche y miel. some people call it the land of milk and honey. ¿Sí? Y Dios nos ha prosperado. And God has prospered ¿Sí? them. Y tenemos para comer 3 veces al día. And we have to be able to eat 3 times a day. Y podemos vivir quizás no una vida de lujos, And we might not live a life of luxury, pero sí una vida confortable. but a very comfortable life. Por otro lado, In other ways, sabemos de la historia del pueblo de Dios. we know the story of the people of God. Y nos podemos remontar allá a cuando el pueblo hebreo estaba esclavizado. And we can go to where the
the people of Egypt were enslaved En Egipto, in Egypt. la Biblia dice que estuvo esclavizado por 430 años, The Bible says that they were enslaved for 430 years, más de 4 siglos. more than 4 decades. Fueron oprimidos. They were oppressed. ¿Sí? Fueron personas que no podían hacer lo que ellos querían. They couldn't do what they wanted to do. Tenían que hacer lo que Faraón decía. They had to do what Pharaoh told them to do. ¿Sí? Les designaban sus lugares de vivienda. They assigned them where to live. Pues les designaban, quizás les racionaban su alimento. They probably gave them rations for their food. Y probablemente tenían su horario de ir a trabajar, And they probably had their work schedule, mas no les pagaban but they didn't get paid porque eran esclavos. because they were slaves. ¿Sí? Había un régimen que los oprimía. There was a regime that oppressed them. ¿Sí? Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que tenemos un Dios de misericordia? But how many of us know that we have a God of mercy? ¿Sí? Un Dios que guarda a su pueblo. God that takes care of his people. Un Dios que está pendiente de cada uno de A nosotros. God that is paying attention to each and every one of us. Un Dios de A oportunidades. God of opportunities. Y Dios siempre ha tenido un plan. And God always has had a plan. Desde el principio siempre ha tenido un plan. Since the beginning, he's always had a plan. Ahora mismo Él tiene un plan para con usted y para conmigo. Nowadays, he has a plan ¿Sí? for me and you. Y Dios, a través de la guianza del gran Moisés, And God, through the great guidance of Moses, este pueblo emprendió un viaje. these people embarked on a journey. Hacia un viaje que realmente no sabían hacia dónde iban. A journey where in reality they didn't know where they were going. Fue un viaje de fe. It was a trip of faith. La Biblia dice de que cuando salieron The Bible says when they left con mano poderosa with a powerful hand. y que una nube en la noche los guiaba. And a cloud appeared at the day. Perdón, eso fue en el día, una nube los guiaba, ¿sí? A cloud guided them the day. Y en la noche era una columna de fuego, And by night, a pillar of fire. ¿sí? Y ellos sabían de que era el mismo Dios And they knew it was the same God que se manifestaba de esa manera. that manifested in that way. En nuestros días In our days, no es una columna de nube it's not a column of clouds ni de fuego, or a fire, pero Él vive en but nosotros he lives in us. y nos continúa guiando And he continued guiding a us través de su bendita palabra. according to his beautiful scriptures. Hoy nos recomendaban de que leyéramos la Biblia todos los días, Today they recommend for us that we read the Bible every day. pero hay muchos cristianos que no lean la Biblia. But many of us don't read the Bible every day. Hay muchos cristianos que no conocen palabra. Many of us don't know word. Pero cuando viene el momento difícil, And when the difficult times come, ¿cuán necesaria es esta palabra? how necessary is this word? Porque cuando Dios trae esa palabra a nuestra mente y a nuestro corazón, It's when God reminds us of that word in our hearts and in our y minds. es esta palabra la que nos dé el consejo, And it's that word that gives us la sabiduría our wisdom, y el valor our para valor, seguir adelante. and our counsel to keep going. Y Dios escogió a Moisés And God chose Moses para sacar a este pueblo de la esclavitud que estaba en Egipto to take him out of slavery in Egypt y mostrarles el camino hacia la tierra prometida. and would show them the way to the promised land. Moisés supo conocer el tiempo apropiado Moses knew the right time para salir de esa tierra de esclavitud. to leave that land of slavery. Moisés supo reconocer la voz de Dios que le decía que ese era el preciso momento del cual salir de allí. He recognized God's voice telling him that it was the precise moment God has appointed for them departure. Moisés estaba conectado con Dios. Moses was connected with God. Moisés conocía la voz de Dios. Moses knew the voice of God. Es más, Dios le hablaba a In fact, Moisés. God spoke to Moses. ¿Sí? Y amados hermanos, mire, estoy haciendo un paralelo entre el tiempo de Moisés y el tiempo presente. And brothers and sisters, I'm doing a parallel between the time of Moses and the time of the present. Usted y yo tenemos que reconocer
cuál es la voz de Me and Dios. you have to recognize what is the word of God. Quizás Dios habló al oído de Moisés, Because maybe God spoke to the ear of Moses. pero ahora Dios habla a nuestros But corazones. now God speaks to our hearts. Pero ¿y cómo entendemos que es la voz de Dios? How do we understand it's the word of God? Porque la iglesia tiene que estar en continua comunión con el Because Señor. the church has to be in continual communication with God. Cuando los años van pasando, Because when the years keep going, cuando el tiempo va caminando and time marches on, y vamos creciendo en nuestra cristiandad and we grow in our Christendom, y vamos teniendo mayor relación con Dios, and we have a big relationship with God, esa voz tiene que ser aún más familiar para nuestros oídos. that voice should be more familiar to our ears. Dios tiene un plan. God has a plan. Dios nos sacó de ese Egipto espiritual en el que nos encontrábamos. God took us out of that spiritual Egypt where we were at. Dios no quiso que nosotros nos quedáramos en esclavitud. God didn't want us to stay in bondage. ¿Sí? Dios quiso, amados hermanos, darnos libertad. God wanted to give us freedom. Y somos libres en el And we are Señor. free in Christ. Somos libres para We are free to alabarle. praise Him. Somos libres para We are free to give adorarle. Him glory. Mire, nadie nos puede detener. Nobody can stop you. ¿Sí? Aún nuestros hermanos que viven allá en aquellas comunidades donde se restringe el cristianismo, Even where our brothers live, where they restrict Christianity, también ellos son libres. even they are free. Y oímos de testimonios And we hear of those de testimonies cuán difícil es tener de reunirse como iglesia en esos lugares, of how difficult it is to get together as a church in those places, tener que esconderse, having to go hiding, tener que cantarle a Dios solamente con el movimiento de la boca, having to sing God just with the movement of your mouth. pero son But libres, they are free. son libres para They are adorarle. free to praise Him. Sí, y usted y yo, amados hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, And me and you, when we come to the house of God, no vivimos como ellos we viven. don't live like they live. Porque gloria a Dios por los Estados Unidos de Norteamérica. Glory for the United States of America. Pero cuando vengamos a la casa de But when Dios, we come to the house of God, adoremos con libertad, let's praise Him with liberty, con todo nuestro pulmón. with all our lungs. Démosle gloria a Dios, Give glory to porque God. nos sacó de la Because He took esclavitud us out of slavery. y ahora somos And libres, now we are free. libres para adorarle. Free to praise Him. Liderados por Moisés, salieron marchando. Freed by Moses, they marched. En el camino dice la Biblia que se encontraron con obstáculos. Along the way, they encountered several obstacles. Desde el comienzo, cuando el ejército enemigo venía sobre ellos, pero al mismo tiempo pudieron presenciar milagros. From the beginning, when the enemy army was coming upon them, but at the same time, they were able to witness the great miracles. Cuando hablo de estas cosas siempre se ha dado cuenta que miro hacia atrás, When I speak of these things, you always notice that I look back. porque me imagino que el ejército venía de este lado, ¿no? Because I imagine the army following them. Y como tenían el mar rojo hacia adelante, And they had the Red Sea in front of them. ¿sí? Y leyendo la Biblia And reading scripture, me doy cuenta de que Dios les abrió el camino para que pasaran en seco. we find out that God opened the way for them to walk in dry land. Pero ese solamente fue un obstáculo. But that was just an obstacle. Pero el obstáculo más difícil que este pueblo tenía, But one of the big obstacles is people had, el obstáculo peor al cual se tuvieron que enfrentar, one of the worst obstacles they had to face fue su propia incredulidad. was their own their unbelief. Dios decía algo God said something, y como en nuestros tiempos, just like in our time. a veces Dios dice algo, Sometimes God says something, decimos amén, we say amen, pero es un amén falso, but it's a false amen. es un amén hueco. It's a hollow amen. No le creemos a Dios. We don't believe God. Esta gente allá, cuando andaba en el desierto, These people, when they were in Egypt, venían con la promesa they came with the promise de que Dios los iba a llevar a una tierra escogida. that God was going to take them to a chosen land. Pero esta gente, cuando anduvieron ya caminando en ese clima
difícil, But these people, when they began facing extreme climate and the desert, perdieron la fe. they lost their faith. Y comenzaron, amados hermanos, a quejarse. And they began complaining. Dice la palabra del Señor de que anduvieron los primeros 3 días en el desierto sin beber agua. And they said that they spent the first 3 days in the desert without drinking a drop of water. Y llegaron a un lugar llamado Mara. And they reached a place called Mara. Y se llamaba así porque las aguas eran amargas. And it was called like that because the waters were bitter there. Pienso yo que cuando vieron el agua, I'm sure that when they saw the water, después de 3 días se alegraron. after 3 days, they got happy. Y corrieron y fueron a agarrar esa agua con aquella ansiedad. And when they ran up to drink the water with such joy, Y cuando se la tomaron, and when they drank it, inmediatamente la escupieron immediately they spit it out porque estaba amarga. because it was bitter. Y su segunda acción Their secondary reaction fue quejarse. was to complain. Moisés, Moses, ¿por qué nos has traído hasta aquí? what have you brought us all the way here? Ni siquiera tenemos lo básico, no hay agua. We don't have the basics like water. Y pues el pobre Moisés, ¿verdad? And poor Moses, Señor, Lord, mira este pueblo, look at these people, ingratos, ingrates, 430 años esclavizados. 430 years in Nos slavery. has dado promesas. You have given us promises. Vieron cómo abriste el mar They saw how you y, opened the Red y Sea. pasamos en seco. And we walked on dry Y, land. y los enemigos se And murieron. the enemies perished. Los aplastaste. You Los ahogaste. You drowned them. Sí. No creen en tu poder. They don't believe in your power. Sí. Enséñale, Señor. Show them, Lord. Esta gente estaba murmurando en contra de Moisés. These people were talking amongst themselves against Moses. Y dice la Biblia que Moisés clamó a Dios. And the Bible says that Moses Sí. asked God for guidance. Y le dijo que trajera un árbol. Que trajera un árbol. To bring a tree Y lo echara en las aguas. and to throw it in the water. ¿Sí? Y entonces el milagro sucedió. And then the miracle occurred. ¿Sí? Usted se ha tomado un poquito de agua cuando a las 12 del mediodía. Have you ever drank drink of water at 12 in the afternoon? Y porque su cuerpo le está pidiendo Because your body is asking for some water? y cuando usted se lo termina de tomar, su cuerpo le dice, ven, gracias. And when you finish drinking the bottle, Sí. your body tells you, thank you, you feel the Entonces, refreshness. pienso yo que esta gente hizo lo mismo. I'm ¿verdad? guessing that these people felt the same way. Tenían 3 días de no beber agua. They had 3 days without drinking water. Pasó un poquito de tiempo más A little time passed, y al pueblo de Dios le dio hambre. and to the people of God, they got hungry. Pero andaban enojados. But they were still upset. Andaban enojados con su They líder. were upset with their leader. Porque que querían que este hombre, Moisés, le diera todo lo que ellos necesitaban. They wanted for this man Moses to give them everything they needed. What they Y, wanted. y se les había olvidado que todo lo que el pueblo de Dios necesita And they had forgotten that everything that the people needed no viene de un hombre, didn't come from one man. viene de It comes Dios. from God. ¿Sí? Y este And this Dios God es proveedor is provider para todos, for everybody, no solamente para un líder. not only for the leader. Y allá en el capítulo 16 And also in chapter 16 de Éxodos, of Exodus, dice que Jehová le dijo, en el verso 4, Jehová le dijo a Moisés, chapter 16 verse, que he aquí, le dice, yo os haré llover pan del cielo. ¿Sí? 16:4, Exodus. and it said, then the Lord said to Moses, behold, I will rain bread from heaven for you. ¿Sí? Yo os haré llover pan del cielo. I will make rain bread for you. Dios es misericordioso. God is merciful. Y Dios miraba a este pueblo ingrato, And God saw this ungrateful people, una vez más murmurando en contra de su líder. once again speaking against their leader. Pero Dios respaldaba a Moisés. But God had Moses' back. Sí, y Dios sabía también de que el pueblo necesitaba comer. And Moses knew that these people needed to eat. Y Dios les hace otro milagro. And then God does another miracle. Milagro tras milagro Dios les iba haciendo. Miracle after miracle, he kept completing. Pero esa incredulidad no la podían vencer. But that incredulity, they couldn't La, come over. la fe de Moisés era sólida. The faith of Moses was solid. Que Moisés sabía que si no les hubiera provisto agua,
Moses knew if they didn't provide water, si no les hubiera provisto alimento, if he didn't provide a meal de una u otra manera, in one another way, ellos iban a they subsistir would have subsisted porque no iban bajo el poder humano, because they weren't under the manpower, iban bajo el poder de they Dios. were under the power of God. Usted y yo, amados hermanos, Me and you, brother and sister, tenemos que aprender a vivir we have to learn to live bajo el poder de Dios. under the power of God. ¿Cómo le harán a aquellos hermanos que viven en esos países restringidos? How do the brothers and sisters do it in those countries that are very restricted? Bueno, hace no mucho nuestros evangelistas fueron a Cuba Well, not so long ago, our evangelists went to Cuba, y pudieron ver directamente cómo ellos viven and they saw firsthand how they lived y la alegría que Centro Familiar Cristiano les llevó and the joy that the church brought them con una pequeña ofrenda, with a little offering, pero que para ellos era grande. but for them it was so much. Sí. Y una vez más, y nosotros muchas veces con tanta abundancia aquí, And us with so much abundance here, nos olvidamos de cuán grande Dios ha sido con nosotros. we forget sometimes how great God has been in our lives. Pero siguieron los obstáculos But the obstacles continued. y después no solamente querían agua y querían el maná del cielo, But not only they wanted water and the manna of heaven, porque mire, mientras Dios nos da, queremos más. because let me tell you something, what God gives us, we still want more. Señor, danos carne. He said, Lord, give us meat. Señor, ya estoy hastiado del sabor de miel que tiene el maná. I'm tired of the taste of honey that the manna has. Ya hasta más gordito estoy de tanta agua que bebo. I'm even getting fatter with all the water I'm drinking. Hoy quiero carne, Now I want meat. ¿sí? Hoy quiero más, Now I want more. ¿sí? Pero acuérdense, esa gente no había vencido la incredulidad But those people still had unbelief in their heart. y comenzaron a quejarse otra And vez, then once again began a murmurar otra to vez. talk against Moses. Y mire, la Biblia dice que Dios es amor, The Bible says that God is love, pero también es fuego consumidor. but He's also a consuming fire. Y a veces queremos tocar la paciencia divina de Dios, Sometimes we want to test God's patience. ¿sí? Pero bueno, pues les voy a dar, dijo el Señor, ¿verdad? Well, God said, I'll give you guys something. Y en el 16:8, dijo también a Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. 16:8, 16:8. Moses said, this will happen when the Lord gives you meat to eat in the evening and bread to the full in the morning. For the Lord hears your grumblings, which you grumble against Him. Ya les describí 4 milagros. I already described 4 miracles. Y esta gente todavía era de cabeza dura. And these people were still hard-headed. Y siguieron hacia adelante. And they continued forward. Y siguieron caminando, a gloria al Señor, hasta que dice que los hijos de Israel llegaron y acamparon en un lugar que se llama Refidim. It says that the sons of God kept marching and they camped in a place called Rephaim. Estoy en el 17 capítulo. Y tuvieron sed otra vez. ¿Sí? And they were thirsty again. ¿Sí? Y pidieron más agua. And they asked for more water. Y yo creo que mire, uno de líder a veces pues somos humanos, ¿no? Us as leaders, we're human. Y pues quizás pienso yo que Moisés decía, pero esta gente, ¿qué tienen allá adentro? Maybe Moses was saying, like, what do these people have in their heads? Y quizás si alguno de los de la congregación oyó a Moisés, And maybe somebody of the congregation would hear Moses, quizás le contestó, pues tenemos sed. but they probably answered, we're thirsty. Sí. Pero, y si hubiera sido una conversación de allá para acá, de acá para allá, And they would have if we would have had an open conversation back and forth, quizás Moisés le dijo, pero ¿dónde está tu fe? and then Moses would have responded, where is your faith? ¿No has visto todo lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros? Haven't you seen what God has done for us?
Pero siguieron reclamándole a but Moisés. they kept complaining to Moses. Y dice la Biblia que en el 17:1 que toda la congregación de los hijos de Israel, dice, partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. And Exodus 17:1 says, Then all the congregation of the sons of Israel journeyed by stages from the wilderness of Sin, according to the command of the Lord, and camped at Rephidim, and there was no water for the people to drink. Y la primera parte del versículo 2 dice que altercó el pueblo con Moisés. And then verse 2 says, Therefore the people quarreled with Moses. Estaban peleando con Moisés. They were fighting with Moses. No era una conversación amigable. It wasn't a good conversation they were having. Estaban demandando de parte de Moisés esa agua. They were demanding from Moses the water. Y comenzaron a murmurar nuevamente. And they began to quarrel again. Y ahí está cuando pues, Jehová le dice a Moisés que le pegue a la piedra, ¿verdad? And that's when God told Moses to hit the rock, strike the rock. Y el agua comienza a salir de la peña de Oreb. And the water kept flowing from the rock. Y hasta cantamos de eso, ¿verdad que sí? We even sing about that. Sí, gloria al Señor. Y en el capítulo 20 de Éxodo, verso 6, dice la Biblia, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Exodus 20, verse 6 says, But showing love and kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. En nuestra vida cristiana vamos a encontrar muchos obstáculos. In our Christian life, we're going to find many obstacles. Quizás van a ser obstáculos tan grandes Perhaps they're going to be big obstacles que el enemigo va a comenzar a atacar nuestra mente that the enemy could use to attack in our minds, para que nos desanimemos y dejemos de seguir lo que Dios nos ha enseñado. so we could lose sight and stop following what God has showed us. Pero los obstáculos siempre van a existir. But the obstacles are always going to exist. Y hay dos maneras como usted y yo podemos ver los obstáculos. There's two ways we can see these obstacles. Podemos verlos a través de los ojos del enemigo, We could see them through the enemy's lenses. que nos dice, Dios ya te abandonó, That he says God abandoned you. Dios ya te dejó, God had left Dios no va a cumplir sus you. promesas. God will not fulfill his purpose in you. O podemos verlo a través de los ojos de So we Dios. could see him through the lenses of God. Cada obstáculo, Every obstacle, cada situación difícil every hard situation es para hacernos mejor, is to make us better. para hacernos más Make us fuertes. stronger. Porque Dios, como todo buen padre, Because God, like a good father, le enseña a sus hijos a sobrevivir. he shows his children how to survive. Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a sobrevivir. Us, like parents, have to show our children how to survive. Porque yo soy eterno, Because I am eternal. pero allá en la Nueva Jerusalén, But over there in the New Jerusalem, aquí en la tierra yo tengo mis días contados. down here I have my days counted. ¿Sí? Y cuando yo me vaya, And when I leave, y mi esposa también, and my wife follows me, y nos vayamos juntos, and we leave together, ¿sí? Nuestros hijos tienen que saber sobrevivir. our kids need to know how to survive here. Entonces, y la mejor enseñanza que todo buen padre puede darles And the best teaching any father can give es la palabra de Dios. is the word of God. ¿Sí? Pero a esta gente les faltaba la fe, But these people, they were missing faith porque eran incrédulos. because they were unbelievers. La Biblia dice que mucha de esta gente pereció en el desierto The Bible says that many of these people perished in the desert por su falta de fe. because they did not have faith. ¿Sí? Mucho hijo de Dios perece en su trayectoria cristiana. A lot of sons of God perished throughout their trajectory. Abandona este camino They abandoned their way por su falta de fe. because their lack of ¿Sí? faith. Porque al desconectarse de Dios, Because as you disconnect from God, la impaciencia viene a apoderarse de sus vidas the impatientness comes to power themselves over their lives. y no saben esperar en And Dios. they don't know how to wait in God. Y la iglesia sabe que a nuestro Dios no lo podemos manipular. And the church knows that we can't manipulate our God. Las cosas van a suceder Things are going to happen cuando Él quiere que when sucedan. He wants them to happen. Y el momento que Él quiere que And the sucedan moment He wants them to es happen, el momento perfecto para usted y it is para the mí. perfect moment for you and me. Pero tenemos que
alimentar nuestra fe. but we need to feed our faith. Y la manera que alimentamos nuestra fe, amados hermanos, es practicando nuestras disciplinas espirituales. And the way we feed our faith is by practicing our spiritual disciplines. Mucho de este pueblo allá quedó muerto en el desierto. Many of these people stayed dead in the desert. No pudieron traspasar la frontera. They couldn't cross the border. ¿Sí? Se quedaron tirados allí en la arena. They stayed there laying in the sands. Cuando había una tierra prometida allá When they adelante. had a promised land in front of them, Pero dejaron de creerle a but they Dios. stopped believing in God. Nosotros, la iglesia de este tiempo, Us, the church of this time, estamos esperando el arrebatamiento. we're waiting for the rapture. Usted y yo, Me and you, si no nos desconectamos de if we Dios, don't disconnect ourselves vamos from a God, oír esa trompeta We're gonna hear sonando that muy trumpet pronto. sounding very soon. Aleluya. Mire, y en segundos And in a millisecond, vamos a ser transformados. we're going to be transformed. Y vamos a estar allá Jesús recibiendo a su iglesia. And then Jesus will be receiving his church in the heavens. Pero mucha iglesia es incrédula. But a lot of the people are, No le crea esta palabra. they don't believe this word. ¿Sí? Y sigue viviendo como que faltara mucho tiempo. And they live like they have a lot of time left. ¿Sí? Sigue haciendo las cosas que no tiene que hacer They still do the things that they don't have to do. y descuidando las cosas que sí tenemos que hacer. And they don't do the things that they need to do. Tenemos que venir a la iglesia. We need to come to church. Mire cómo está la iglesia ahora. Look how the church is today. ¿Sí? Quizá porque es ayuno. Maybe because it's a day of fasting. Tenemos que leer la Biblia todos los días. We have to read the word of God every day. Tenemos que orar en todo tiempo, dice have la to palabra pray. del Señor. In every instance, says the word of God. Pero mucha iglesia no lo hace. But a lot of our church doesn't do that. Mucha iglesia vive una vida cristiana descuidada. A lot of people live their Christian lives not paying attention. ¿Y qué en aquel día? And many in those, what if that day, Cuando esa trompeta suene, when that trumpet sounds, vamos para la tierra are prometida. we going to the promised land? Pero amados hermanos, tenemos que ir en santidad. But we have to go in holiness. ¿Sí? Tenemos que buscar de Dios todo el We tiempo. have to look for God every day. Amén. Todos podemos vencer la incredulidad. All of us can overcome disbelief. Pero para ello tenemos que confesarnos con Dios de todo corazón. But for that, we have to confess to God with all our hearts. Dios nunca nos va a rechazar si venimos con honestidad. God will never reject us if we come honestly. En cierta ocasión, un padre trajo a su hijo endemoniado. On one occasion, a father brought his demon-possessed son to Jesus. Si quieres, sea para el libro de Marcos, capítulo 9. Let's go to Mark 9. El padre estaba afligido. The father was, he didn't know what to do. No, He's desperate. no hallaba qué hacer. He didn't know what to do. ¿Sí? Y había oído de Jesús. But he had heard of Jesus. ¿Sí? Trajo a su muchacho And he brought his son ante Jesús. to Jesus. Este muchacho que estaba siendo poseído. This young man who was being possessed, La Biblia dice que este muchacho echaba espuma de la boca. the Bible says that this young man was foaming at ¿Sí? the mouth. Se retorcía de manera violenta. That he would shake violently. Sí, este muchacho se le notaba de que realmente no estaba en sí. And then this person, you could see that he wasn't in his capable. La Biblia no dice, The Bible doesn't say, pero pienso que cuando hablaba como el enemigo habla, ¿no? the Bible doesn't say this, but when he probably spoke like the enemy spoke. Su padre estaba afligido por este muchacho. So his father was desperate for his son, Dice que crujía los so dientes. that he would crush his teeth. Era un joven muy difícil de dominar. He was a young man very hard to Sí. dominate. Y en el capítulo 9 del verso 23 dice que Jesús le dice a este padre, And in chapter 9, verse 23, it says, le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. and Jesus said to him, if you can, all things are possible to him who believes. Y dice la palabra del Señor en el siguiente versículo, dice que inmediatamente
el padre del muchacho no solo le habló así quedito, dice que inmediatamente clamó y dijo, creo, ayuda. No le dijo ayuda a mi hijo, le dijo ayuda mi incredulidad. And then in the next verse, the boy's father cried out and said, I do believe, help my unbelief, he said. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. ¿Sabe cómo podemos vencer nosotros la incredulidad? You know how we can overcome unbelief? Cuando usted y yo llenamos nuestra mente con la palabra de Dios. When we fill our minds with the word of God. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de That the Dios. faith comes through the hearing and the hearing through the word of God. Cuando nosotros recordamos, amados hermanos, lo que Dios ha hecho, When we remember what God has done. no solamente lo que está registrado aquí en la Biblia, Not only what is recorded in the word, pero lo que Dios ha hecho personalmente con cada uno de nosotros. but also what he has done personally, each and every one of us. Dentro de la iglesia hay testimonios grandes In the church, there is big testimonies de cómo, de esa vida pasada sin Cristo of that past life without Christ y a dónde Dios nos tiene. and where God has us now. Mire, Dios nos tiene en gloria Look, God has us in glory aquí en la tierra, pero nos tiene en here on gloria. earth, but he has us in glory Porque nos ha dado esa salvación tan grande. because he has given us that big salvation. Porque nos ha hecho sus He has made us hijos. his sons. Y una vez más, ¿qué padre no cuida a sus And once hijos? more, what father doesn't take care of his sons? Sí. Pero el recordar lo que Dios ha hecho en nosotros es una maravilla. Remembering what God has done for us is a marvel. Y cada uno de nosotros sabemos de antemano lo que tenemos que hacer. And each and every one of us knows beforehand what we need to do. Lo que todo padre desea de su hijo, What all fathers desire of their sons, que seamos obedientes. that they should be obedient. ¿Sí? La fe no es entender primero y obedecer después. Faith, it's not about understanding first and obeying later. La fe es obedecer y luego entender. Faith is to obey first and then understand. ¿Sí? Si Dios te dice que hagas algo, If the Lord tells you to do something, aunque no lo entiendas, even if you don't understand, tenemos que hacerlo. we have to do it. Al final At the end, vamos a entender que lo que Dios nos dijo we will understand what God told us. llevaba un propósito para nuestra vida. It had a purpose for our lives. Esa es fe. That's faith. ¿Sí? Eso es creerle a That Dios. is believing in God. El Señor les dijo que al pueblo de Israel que los iba a sacar con mano poderosa The Lord told them that he would bring them out of Egypt. de ahí de Egipto. ¿Sí? Y eso mismo hizo. And that's exactly what he ¿Sí? did. Lo que Dios habló What God said, se cumplió. it was promised. ¿Sí? It became true Porque salió de la boca de Dios. because it came out of the mouth of God. Dios les dio alimento, God gave them a meal, les dio agua, gave them water. les dio con esa columna de fuego y nube. It gave them with that column of Y- clouds and fire. Y todo lo que tenía el pueblo que hacer era confiar. And all that the people had to do is trust. Es todo lo que usted y yo tenemos que hacer. All we have to do is trust. Leer esta palabra Read this word y dejar que la palabra nos hable and let the word speak to us y confiar. and trust. Y ahí está el problema And that's where the problem lies. con muchos cristianos And many Christians, que tienen miedo de confiar en Dios. they're scared to trust in God ¿Sí? Pero porque no llevan una vida cercana con Dios. but maybe because they're not living a close life with God. ¿Sí? Por eso es que mire, en el capítulo, vámonos al capítulo 3 de Hebreos otra vez. Let's go to Hebrews chapter 3 again. Mire lo que esta palabra dice, lo que el Espíritu Santo le dice. Look what this word says, what the Spirit says. En el 7 y en el 8. Dice, ¿ya lo tiene? El Espíritu Santo hablando. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy mi voz. For that reason, the Holy Spirit said to him, for when you hear his voice today, No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. do not harden your hearts as the Israelites did when they rebelled on the day when they were tested in the desert.
nuestro corazón tiene que estar abierto al Espíritu Santo. Our hearts need to be open to the Holy Spirit. Nuestros oídos tienen que estar sensibles a la voz de Our Dios. ears need to be sensible to the voice of God. La meta de todo cristiano es llegar al cielo. The goal for every Christian is to reach heaven. El escritor de los Hebreos le llama mi lugar de The descanso. writer of Hebrews write it as a place of, or his place of rest. Qué difícil muchas veces aquí en la tierra, ¿verdad? It's hard many times here on earth Cuando vienen los problemas, when the problems come, cuando llegan los momentos en los cuales uno dice, ¿qué hago ahora? those moments where you look up and you say, what do I do now? Y si son problemas económicos, And if there are economical problems, pues voy a agarrar otro trabajo. oh, I'll get a second job, you say. Y si todavía no alcanza, pues voy a trabajar los fines de semana. And if it still doesn't, you still have enough money, you work weekends. Y anda preocupado And you're worried, para arriba y para abajo. up and down. ¿Sí? Y eso te consume And that consumes you físicamente, physically, mentalmente mentally, y espiritualmente. and spiritually. Cuando estemos en el cielo, When you're in heaven, vamos a estar en ese lugar de descanso. you're going to be in that place of rest. Para siempre y para siempre. Amén. Forever and forever, amen. Sí. Aleluya, gloria al Amen. Señor. No permitamos que las pruebas, amados, So let's not let the tribulations, que los momentos those difíciles hard times, vengan a controlar nuestras fuerzas espirituales. come to control our spiritual strength. ¿Sí? Que cambien a nuestros corazones. For us to change our hearts. La gente muchas veces tiende a culpar a Dios. People often tend to blame God for their Sí. own misfortune. Y Dios no tiene la culpa. And it's not God's fault ¿Sí? Porque están viendo las cosas como las mira el enemigo. because they're seeing things like the enemy sees them. Cuando estamos pasando por el desierto, When we're passing through the desert, tenemos que orarle a we Dios have to pray to God. y decirle, Señor, And we have to say, Lord, ayúdame a ver esta situación con tus help me ojos. see this situation with your eyes. Sí. Quiero que vayamos al Salmo 95, Let us go to Psalms 95. porque el salmista escribe estas palabras entre el verso, quiero leerles entre el verso 8 y 11. The psalmist writes these verses in between 8 and 11. Salmo 95. Mira lo que es esta palabra. Comenzando desde la mitad del verso 7, dice, si oyereis hoy su voz. Y el verso 8 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Starting at the bottom of verse 7, it says, today, if you would hear his voice, do not harden your hearts as in Meribah, as in the days of Massah in the wilderness. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. When your fathers tested me, they tried me though they had seen my work. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. For 40 years I loathed that generation and said, they are a people who err in their hearts, and they do not know my ways. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Therefore I swore in my anger, truly they shall not enter into my rest. Lo que les acabo de enseñar. What I just taught you. Este pueblo comenzó a dudar de These Dios, people began to doubt God, de la provisión de of his Dios. provisions. Cuando tuvieron sed, cuando tuvieron They hambre, were thirsty or hungry. comenzaron a disgustarse con They Moisés. began to argue with Moses. ¿Sí? Murmuraban. They would talk bad about him. Y por lo tanto, en esas acciones estaban tentando al Todopoderoso. And through those actions, they were testing God, the Almighty. Nosotros como cristianos no podemos cerrar nuestros corazones a Dios, Us, we shouldn't close our hearts to God. porque al hacer esto le estamos resistiendo. Because when we do that, we resist him. Estamos rehusando confiar en ti. Le estamos diciendo, Dios, yo no confío en ti. We refuse to confide in him. We say, God, Sí. I don't trust you. Tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. We have to open our hearts to the word of God. Tenemos que creerle a We have Dios to believe him. que
por muy difícil la situación, for how difficult that situation may seem, Dios siempre nos va a sacar adelante. God is always going to pull us through that situation. No siempre vas a estar en los momentos que tienes todo para sobrevivir. You're never going to be in a situation where you have everything to survive. Van a haber momentos difíciles. There will be difficult times. Van a haber momentos sin trabajo There will be times without work, y que vas a necesitar pagar tu renta. and you will need to pay rent. Van a haber momentos de enfermedad, There will be times of sickness. pero aún en esos momentos difíciles, But even in those difficult times, usted y yo tenemos que saber you and I should know que Dios está en control. that God is in control. Dios no te va a dejar. God's not going to leave you. Dios no te va a desamparar. God's not going to leave you Porque outside, hay una frontera que tenemos que pasar. because there is a border we have to Sí, cross, y vamos caminando hacia allá. and we're walking towards there Sí, al tiempo de Dios. at God's time. Sí. So, el pueblo de Israel comenzaba a negarse a obedecer a su Dios y a su líder. The people of Israel began to refuse to obey their leaders as God. Y aunque para ese entonces Dios había dado esta muestra de poder y milagros, Even though by this time they had seen God's demonstration of power and faithfulness, se les había olvidado la fidelidad de Dios hacia su pueblo. they had forgotten the faithfulness of Sí. God towards their people. Una vez más, One more time. no podemos permitir que las pruebas We cannot permit that the trials nos vuelvan de un corazón duro e insensible. to turn us into a hardened heart. El Señor nos ama God loves us, y Él sabe lo que cada uno de nosotros tiene necesidad. and He knows what each and every one of us needs. A mucho pueblo de Dios, To many people of God, las dificultades han hecho que se alejen de Él. the difficult times in their life have made them grow apart from God Porque cayeron en la trampa de Satanás. because they fell into Satan's trap. Pero si usted y yo But if you and I ponemos toda nuestra confianza en Dios, put all our faithfulness in Christ, no vamos a caer en esa trampa, we're not going to fall in that trap porque le vamos a creer a Dios. because we're going to believe in God. No vamos a caer en ese pecado de incredulidad. We're not going to believe in that sin of unbelief. Este Salmo 95 This is Psalms 95. nos exhorta a no repetir los mismos errores que el pueblo hebreo cometió. It exhorts us not to do the same or not to repeat the same mistakes that Israel made in the desert. Hebreos 3:12 dice: Hebrews 3:12 says, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Hebrews 3:12 says, it gives us a warning. Therefore, dear brothers and sisters, be careful. Make sure that none of you has an evil, unbelieving heart that turns you away from the living God. ¿Alguna vez quizás usted ha ido caminando por un lugar Many times you have been walking through a place, y quizás había un obstáculo por allí and maybe there was an obstacle in the middle of the road. y alguien te dijo, fulano de tal, cuidado? And maybe somebody told you, hey, be careful. ¿Sí? Y no te lo dijo así suavecito, And he didn't whisper it to you. te gritó He yelled it. para que no caigas en la trampa. So you don't fall in that obstacle. Es lo que Dios nos está diciendo en este versículo, It's what God is telling us in this verse. que tengamos cuidado, To be careful. que nos aseguremos de no tener un corazón maligno e incrédulo, To make sure not to have an evil, unbelieving heart. porque al tener esa clase de corazón Because when you have that type of heart, nos aleja de it Dios, separates you from God. y al estar lejos de When you're Dios far from God, también nos aleja de esa frontera you're further away from the border, a la meta prometida, to that promise, to ¿sí? that goal, A donde la iglesia tiene que ir, to where the church needs to go. a la meta que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. That goal that He has put for each and every one of us. Por eso tenemos que tener cuidado en no pecar. That's why we have to be careful not to sin. Santiago 1, 14 y 15 James 1:14-15. dice la palabra del Señor: The word of God says, la tentación, voy a leer los dos versículos, porque después tú lo dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. Póngame atención. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos
pecaminosos, pero están naciendo. Y dice aquí este versículo, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. James 1:14-15 says, temptation comes from our own desire, which seduces and entices us. From these desires, sinful acts are born, and sin, when allowed to grow, gives birth to death. Y sabemos que los que persisten en pecar y no se And arrepienten, we know that those who persist in sin and do not repent, pues no pueden heredar el reino de los cielos. they simply cannot inherit the kingdom of heaven. Y no importa si venimos todos los días a los It cultos. doesn't matter if you come to church every day. No importa si somos los mejores It diezmadores. doesn't matter if you tithe everything. No importa si tenemos 2 o 3 It ministerios. doesn't matter if you have 2 or 3 ministries. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados. If you don't repent from your sins, Bueno, hoy le llaman faltas, ¿verdad? well, now we call them faults. No podemos heredar el reino de los We cielos. cannot inherit the kingdom of heaven. ¿Sí? Y usted y yo tenemos esa meta Me and you, we have that goal de llegar, aleluya, a ese lugar de descanso, to reach that place of rest, al reino de los cielos. the kingdom of heaven. Pero para ello tenemos que arrepentirnos. But for that, we have to repent. Yo no sé si usted, I don't know about you, pero yo me arrepiento todos los días. but I repent every day. Señor, perdóname, Lord, forgive me, porque yo te fallo. because I missed the mark. Me viene este mal pensamiento, This bad thought came to me. ¿verdad? Y en mi mente dije tal cosa In my mind, maybe I said something y yo sé que no era bueno. and it wasn't good. Y yo, Señor, reprenda al diablo. And you said, oh, Lord, I Hay rebuke que the devil. echarle la culpa al diablo, ¿verdad? And you just blame the devil. Pero hay que arrepentirnos, But we have to repent, porque no sabemos a qué hora esa trompeta va a sonar. because we don't know when that trumpet's going to sound. Y déjeme decirle algo. And let me tell you something. Usted y yo no nos queremos quedar aquí. Me and you, we don't want to stay here. Usted y yo tenemos que tener la capacidad para oír ese trompetazo. Me and you, we should have the capacity to hear that trumpet blast. Amada hermana, Brother, dear sister, ahí se va a quedar ese vestido nuevito que se acaba de comprar, that beautiful dress you just bought is going to que le stay. costó $300. That it may have cost you $300. Mire, esos zapatos, ¿verdad? De lujo, Those shoes, those ahí, luxury shoes, ahí se van a quedar. they're going to stay. Hermanos, todo ese dinero que se gastó el Viernes Negro, Brother, all that money you wasted on Black Friday en todas esas and all herramientas, those tools, ahí se van a quedar. they're going to stay in your garage. No las vamos a You're necesitar. not gonna need 'em. Vamos a estar en el reino de los You're gonna be in cielos the kingdom of heaven para siempre. Aleluya, forever. amén. Hallelujah. Amen. No se vaya a querer regresar a decirle al Señor, Don't try to go tell God, be like, can I go back? ¿tú sabes cuánto me costó alcanzar estas ofertas? You know how much those offers I had to pay for? No, hermano. No, brothers. Vamos a un lugar de gloria. We're going to a place of glory. Sí. Pero tenemos que cuidarnos los unos a los otros. But we Amén. have to take care of each and every one of us. Sí. Tenemos que cuidarnos de cómo manejamos esas tentaciones. We have to be careful or how we take an accountability of those Para no caer en pecado so we don't fall in sin y no heredar esa muerte eterna. and not inherit that eternal death. Salmo 95:11 dice que el enojo de Dios juró que ellos no entrarían a ese lugar de descanso. Psalms 95:11 says that in the anger of God, I swear that they would not enter his resting place. ¿A quiénes se refería Dios? But who was he referring to? Pues se refería a todos aquellos en el pueblo que desobedecieron su palabra. He was referring to all those in the village who had disobeyed his word. Esta palabra está aquí con un propósito, This word is here for a purpose. para leerla, To read it, meditarla, to meditate in it, pero también para but obedecerla. also to obey it. Y no solamente parte de ella, Not only half of it, toda la palabra. the whole word. ¿Sí? La incredulidad de este pueblo The incredulous people les excluyó de heredar todas esas bienaventuranzas. it excluded them from the beatitudes. Sí. La incredulidad fue la causa de su desobediencia. Unbelief was the cause of Sí. their disobedience. Muchos israelitas no pudieron cruzar hacia la tierra prometida. So many Israelites weren't able to cross into the promised land. No confiaron en que Dios les iba a dar esa fortaleza.
They did not trust that God would provide for them that Por- strength. porque Dios les iba a dar esa fuerza para derrotar todos esos enemigos y obstáculos que habían adelante. Because God was going to give them the strength to defeat their enemies, Sí. and therefore Pero por eso se negaron a seguir las instrucciones de Dios they refused to continue and achieve the. y por lo tanto no pudieron conquistar la tierra prometida. And for that, they couldn't conquest the land that God had offered them. Su amada iglesia, So, dear church, tenemos que caminar firmes y hacia adelante we have to walk firmly and forward en lo que creímos desde el principio. in what we believed from the beginning. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor, To take care of our salvation with trembling and fear, porque Cristo viene pronto. because Christ is coming soon. Y usted y yo And me and you, tenemos una frontera que pasar. we have a border to cross. No los Estados Unidos de Norteamérica. Not the United States of America. Ya estamos aquí. You have made it already. ¿sí? Pero nuestra meta But our goal es irnos al reino de los is cielos. to go to the kingdom of heaven. Dele fuerte un aplauso al Señor. Y para ello And for that, tenemos que seguir a Cristo. we need to follow Christ. Hermano Laiman, si me tomas ese canto, yo lo voy a cantar. He decidido seguir a Cristo. Pero póngase de pie. Y mientras vamos a tomar la Santa Cena. Sí. Amén. Para que, ¿verdad? Se me estire ahí.